Una bienvenida para todos. Hoy vamos a preparar esta receta de pan colombiano, comúnmente llamado pan pitufo o pan de leche sin levadura. Es muy práctico de hacer y queda delicioso. Para esta receta vamos a necesitar taza y cuarto de leche, 160 gramos de azúcar granulada, 250 gramos de mantequilla o margarina, 750 gramos de harina de trigo, preferiblemente de fuerza, 2 huevos, media cucharadita de sal, 2 cucharaditas de polvo para hornear y 70 gramos de leche en polvo. Vamos a agregar todos los ingredientes en un recipiente. Yo en este caso voy a usar la batidora, así que agrego todos los ingredientes en la batidora. Voy a usar el gancho que es especial para hacer masas. Vamos a batir por aproximadamente 15 minutos. Esto depende de la cantidad de masa de la batidora. No es lo mismo hacer las masas en una batidora que en una amasadora, que es una máquina diseñada especialmente para hacer pan. Apenas empecemos a batir, vamos a notar que la masa no tiene consistencia. Como ven, se desbarata muy fácil. Esto es porque el gluten no se ha desarrollado y no ha adquirido firmeza. Pero a medida que se vaya amasando, él va a adquirir la fuerza que necesitamos. Han pasado 15 minutos, vamos a revisar. Como ven, ya se deja estirar, aunque le hace falta un poquitico más de amasado, aproximadamente 1 minuto. Pero como ven, él ya se deja estirar sin que se rompa tan fácilmente. Si no tenemos batidora y la vamos a preparar a mano, es lo mismo. Vamos a agregar todos los ingredientes en un recipiente, lo vamos a mezclar bien y vamos a empezar a darle masajes a la masa firmemente hasta obtener la consistencia que necesitemos. Como ven, esta masa está todavía firme, pero si la estiramos, ella se deja hacer una telita sin que se rompa tan fácilmente, pero aún está firme. Así la vamos a usar. Este término en panadería, los panaderos lo llamamos una masa un poquito quedado de máquina. Este es el punto que la vamos a dejar. Después de este punto vamos a dejarla descansar sobre el mesón de trabajo por 15 minutos. No hay necesidad de taparla. Esto se hace para que el gluten se relaje, descanse un poco y nos deje trabajarlo mejor. Vamos a hacer un rollito, vamos a estirar y vamos a empezar a sacar rodajitas de masa. Estas rodajas son pequeñas y tienen un peso, más o menos son 50-60 gramos. No son muy grandes porque como este pan dice su nombre, es pan pitufo. Entonces lo vamos a hacer pequeñito. Vamos a estirarlo, que la parte que queda hacia nosotros quede bien delgada, no importa que la parte de arriba quede más gruesa. Vamos a enrollar procurando que la parte delgadita siempre quede hacia la parte de abajo del pan, para que cuando lo horneemos no se nos desbarate en el horno o no se nos desenrolle. Cuando terminemos todo el proceso, vamos a llevar los panes a una bandeja que vaya al horno. Si ustedes tienen una cuchilla de las que se usan en las panaderías para hacer estos cortes, la pueden usar. Pero si no, vamos a usar una sierra o un cuchillo bien afilado y vamos a hacer un pequeño corte en la parte de arriba. Esto es para que cuando el pan crezca, aunque no crece mucho, le dé espacio para que crezca un poquito en el horno. Vamos a precalentar el horno a 180 grados. Cuando esté caliente lo vamos a apagar, vamos a meter los panes y con el horno apagado vamos a dejar los panes ahí por 20 minutos.
Después de ese tiempo, vamos a encender el horno a 190 grados por aproximadamente 15 minutos. Esto depende del tamaño del pan y del horno. Este pan no queda muy dorado porque él no está barnizado con huevo. Queda con un color caramelito como lo ven ahí. Vamos a repetir el proceso con el resto de panes que nos hayan salido. Espero la preparen, la disfruten. Es una receta de pan práctica de hacer y queda delicioso.